¿Qué harías si entraras a una casa maldita, sabiendo que quizás nunca salgas? Harry Price estaba acostumbrado al miedo ajeno. Era un hombre práctico, escéptico de nacimiento y científico por elección. Cuando escuchó por primera vez las historias sobre Borley Rectory, un caserón en ruinas en Essex, bautizado como la casa más embrujada de Inglaterra, no pudo resistir la tentación. ¿Fantasmas? ¿Apariciones? ¿Campanas que repicaban solas? Todo eso tenía que tener una explicación. Así que, con su equipo en mano, Price alquiló la propiedad. No sabía que lo que encontraría allí lo perseguiría por el resto de su vida. Borley Rectory era imponente, incluso en su abandono. Las paredes de ladrillo estaban carcomidas por el tiempo, y las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, parecían ojos vacíos que observaban con malicia. Desde el momento en que Price cruzó el umbral, sintió que algo no estaba bien. La primera noche, mientras instalaba su equipo, escuchó un sonido que heló su sangre: campanas. No había campanas en la casa, pero el eco resonaba por los pasillos vacíos, cada vez más fuerte, como si algo quisiera asegurarse de que sabía que no estaba solo. Cuando subió al segundo piso, vio lo imposible. Una figura con un hábito oscuro flotaba al final del corredor. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus manos pálidas se extendían hacia él. Price parpadeó y la figura desapareció. Esa noche, no pegó ojo. A medida que pasaban los días, los fenómenos se multiplicaban. Puertas que se abrían y cerraban solas. Pasos que resonaban en habitaciones vacías. Y los mensajes, escritos con carbón en las paredes. Frases como ayúdame y perdón aparecían donde antes solo había polvo. Price intentó racionalizarlo todo, pero cada vez que limpiaba un mensaje, otro aparecía al instante. Una tarde, uno de sus voluntarios vio algo aterrador en el jardín. Un carruaje negro, tirado por caballos espectrales, cruzó frente a la casa. Dentro del carruaje, una figura encapuchada lo observaba con ojos huecos antes de desvanecerse en la niebla. Los rumores cobraron vida. Una monja, enterrada viva en el terreno por un amor prohibido, y un sacerdote que había sellado su destino, condenándola a vagar eternamente. ¿Era ella la figura que Price había visto? En su última noche en Borley Rectory, Price decidió buscar respuestas en el sótano, el lugar más oscuro y frío de la casa. Al remover unos ladrillos sueltos, encontró algo aterrador: un diario antiguo. En él, alguien había escrito sobre rituales, culpas y sacrificios. La última entrada decía: aquellos que buscan la verdad aquí jamás escaparán. Mientras leía, el aire se volvió gélido. Un susurro apenas audible comenzó a rodearlo, creciendo hasta convertirse en un grito ensordecedor. La puerta del sótano se cerró de golpe. Price corrió, dejando atrás el diario y casi su cordura. Años después, Borley Rectory fue destruida por un incendio inexplicable, pero las historias no murieron con la casa. Quienes visitan los restos juran que aún pueden escuchar las campanas y ver a la monja vagando entre las sombras. Harry Price publicó un libro sobre Borley, narrando sus experiencias. Pero lo que nunca reveló fue que, semanas después de abandonar la casa, encontró un mensaje escrito con carbón en la pared de su propia habitación: tú también serás parte de mi historia. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Su desaparición es otro misterio más ligado a la casa más aterradora de Inglaterra. ¿Tú te atreverías a cruzar esa puerta? Si este relato logró inquietarte y quieres sumergirte aún más en la oscuridad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí, las tinieblas siempre tienen algo más que contar.